Hola a todos, mi nombre es Laura y me presento para aquellos que aún no me conozcan. Soy la psicóloga de la Clínica Inmaculada y me dedico a enseñar herramientas y guiar a las personas para que aumenten su bienestar emocional, mejorando y aumentando también al mismo tiempo tanto la satisfacción como la calidad de vida. Y hoy me paso por aquí para, dentro de este reto saludable que os proponemos desde la Clínica La Inmaculada, hablar de todas esas emociones que pueden ir surgiendo ante este gran cambio que vamos a tener muy próximo, que es el desconfinamiento. Ante esta nueva situación, pueden ir apareciendo, surgiendo, según se acerque el momento, una serie de emociones muy diferentes e incluso muy contradictorias unas con otras. Puede aparecer emociones de alivio, de alegría, de motivación, de ganas, pero también pueden aparecer otras emociones como la inseguridad, la incertidumbre, miedos, agobios, una serie de emociones que son lógicas, que son normales, incluso que son necesarias para sacar lo mejor de nosotros en este momento. Ante todo ello, me gustaría empezar a dar unas pequeñas pinceladas de por qué y de cómo surgen y de cómo gestionarlas. Quiero apuntar, antes de empezar a ello, que estas pinceladas o todo lo que vamos a hablar va a ser una visión general de cómo podemos ir sintiéndonos, pero que siempre teniendo en cuenta que cada persona es completamente única, tiene unas circunstancias completamente únicas y si tiene alguna pregunta o alguna duda que necesite que le aclaremos, se puede poner en contacto con nosotros para contarnos su caso concreto y específico. Dicho esto, empezamos a hablar de las emociones que hemos introducido hace un momento, y qué mejor modo para empezar a conocerlas que hablar de aquello que las une. En principio son emociones que, si hablamos de alegría y si hablamos de miedo, parecen muy contradictorias, pero sí tienen una raíz en común, y es el cambio, la palabra cambio. Todas surgen a raíz de que aparece un cambio. Nuestro organismo, nuestro sistema, tiene un mecanismo de defensa, tiene una reacción automática y refleja para reaccionar ante estos cambios, que es focalizar, que es centrar nuestra atención a el cambio y a aquello que es nuevo, aquello que aparece como novedoso. Hasta ahí, en todas las emociones va a aparecer esto. ¿En qué momento se empiezan a diferenciar? Y es cuando empezamos a valorar qué significa esta novedad, qué significa este cambio para nosotros, cómo nos puede afectar. Y aquí ya empieza a haber diferencias, dependiendo de cómo lo veamos. Si este cambio se percibe o se ve como algo bueno, lo vemos como una oportunidad y nos genera alivio, nos genera alegría, nos genera ganas, nos genera motivación. Pero, sin embargo, si lo vemos como algo desagradable, como un posible peligro, nos va a generar cierto rechazo, nos va a generar incluso cierto miedo, cierta inseguridad a la hora de gestionarlo. Ahí vamos viendo que hay pequeñas diferencias entre unas y otras. Estamos hablando de cómo reaccionamos ante los cambios generales, pero una duda que me estáis haciendo llegarme habitualmente es: ¿y exactamente qué cambio va a aparecer en este desconfinamiento? ¿Cómo nos afecta este cambio? Hasta ahora hemos hablado de cómo reaccionamos a los cambios generales que aparecen a lo largo de nuestra vida, pero ahora quiero entrar a profundizar qué reacción vamos a tener precisamente al cambio que supone el desconfinamiento. En este caso, es un caso peculiar, es un caso diferente a los que hemos hablado antes, porque precisamente se combinan, se da una mezcla entre las dos reacciones que hemos hablado anteriormente. Por un lado, vamos a sentir alegría, vamos a sentir alivio, vamos a sentir ganas y motivación, porque después de mucho tiempo encerrados en casa, confinados, vamos a poder salir a la calle, vamos a poder volver a retomar nuestros proyectos, y de alguna manera estas sensaciones desagradables y ese malestar que había hasta ahora se alivia y podemos acceder a todo aquello positivo. Pero para poder tener todo eso positivo, tenemos
que salir de casa. Hasta ahora hemos estado confinados en casa para protegernos de una amenaza que hay fuera. Ahora esa amenaza está frente a nosotros. Al salir a la calle quitamos esa protección que teníamos anteriormente y nos sentimos expuestos a esa situación, por lo cual es normal sentir inseguridades, sentir miedos, sentir incluso agobio a la hora de enfrentarnos a esto. Es lógico que aquí nos empecemos a plantear qué va a pasar, que empiece a aparecer por nuestra mente la palabra contagio, de cómo van a estar nuestros familiares, dentro de todos estos cambios, cómo van a ser nuestras rutinas, qué va a pasar con nuestra vida laboral, qué va a pasar con nuestra economía, qué van a pasar con todos esos proyectos que teníamos planeados para este año. En esta situación es lógico que aparezcan todas estas preocupaciones y que generen incertidumbre. ¿Cómo podemos hacerle frente a todo ello? Una muy buena recomendación es, cuando esta incertidumbre está en un nivel bajo, parar y evaluar y reflexionar. Una reflexión guiada y una reflexión donde valoremos lo bueno y lo malo y qué posibles opciones tenemos. Evaluar qué posibles peligros hay y cómo puedo proteger de ellos, evaluar qué hemos perdido, pero también qué hemos aprendido y qué se puede ganar de todo esto, evaluar también qué posibles opciones hay para poder hacerle frente y cómo podemos llevarlas a cabo. Sí que hay que tener en cuenta que todas esas opciones se tienen que reducir a todo aquello que esté en mi mano, todo aquello que puedo gestionar yo. Hay circunstancias y hay cosas como cómo reaccionan los demás, cómo se comportan, no podemos gestionarlo, nos tenemos que centrar a todo aquello que entra dentro de nuestra mano, de nuestra gestión. Pero ante todo esto, sí, cuando la incertidumbre es baja, es fácil hacerlo. Ahora bien, ¿y qué pasa cuando esa incertidumbre es muy alta? ¿Qué pasa cuando aparecen esos miedos, esas preocupaciones? No es fácil parar y evaluar tan fríamente la situación, sino que empezamos a darle muchas vueltas, empezamos a sentir ansiedad, empezamos a sentirnos irritados, empezamos a sentirnos tensos. ¿Cómo podemos hacerle frente a esto? Para hacer frente a cualquier tipo de emoción hay 3 pilares básicos, que es conocer, detectar y gestionar. El primero de todos estos pilares es conocer qué es la emoción y por qué está aquí. Es un pilar totalmente esencial, algo que normalmente nos lo saltamos y queremos ir directamente a gestionar, pero cuando empezamos a sentir algo, cuando no entendemos muy bien qué está pasando, sentimos desorientación, sentimos confusión, y ahí se hace muy difícil encontrar una solución o una alternativa, y mucho menos gestionarlo. Por eso es la primera y algo esencial. Una vez mencionado esto, empezamos, si queréis, a hablar del miedo, empezamos a conocer el miedo. El miedo, a pesar de ser desagradable, incluso cuando aparece en grados altos, que puede llegar a generar ansiedad y generar determinadas emociones y sensaciones un poco desagradables, tenemos que tener en cuenta que esta emoción es protectora, es natural y está en nuestro sistema para ayudarnos, para protegernos. Es un sistema de alarma que salta cuando percibe algún tipo de peligro para que nosotros reaccionemos y demos nuestra mejor respuesta y podamos defendernos de aquello que puede pasar. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que, a pesar de ser desagradable, es una emoción protectora. Su función es protegernos, es una defensa que tiene nuestro organismo. El segundo pilar para poder hacer frente a cualquier tipo de emoción es detectarlo. Hemos hablado previamente de qué es el miedo, qué función cumple, y ahora vamos a hablar de cómo podemos detectar que estamos empezando a sentir miedo. Para ello tenemos que centrarnos en 3 aspectos. El primero de estos 3 aspectos es qué cambios están pasando en mi cuerpo. Muchas veces estos cambios pueden ser muy bruscos cuando
aparece un cambio muy grande, tenemos una reacción muy alta y ahí es fácil de detectar. Sentimos que nos falta el aire, sentimos que nuestro corazón empieza a latir muy rápido, sentimos como mucha tensión, mucha incomodidad y ahí es muy fácil detectar que ha habido un incremento de esta emoción. La detectamos fácil, pero hay otras ocasiones en las que ese cambio no es tan brusco, no es tan grande, pero se va a mantener en el tiempo, por lo cual genera que se active nuestro cuerpo en menor intensidad, pero durante más tiempo. ¿Cómo podemos detectar que esa activación está ahí? Pues normalmente podemos percibirlo por tensión muscular, porque empezamos a notar cefaleas, empezamos a notar cansancio constante, podemos tener dificultades tanto en el sueño como en la alimentación, podemos empezar a notar dificultades digestivas, podemos empezar a notar una serie de cambios que veo que mi cuerpo no está de una forma tranquila, calmada. Noto una serie de síntomas o sensaciones que me hacen estar intranquilo, que no me hacen estar cómodo. Ese tipo de sensaciones corporales ya nos están indicando que hay una pequeña activación en nuestro cuerpo. La segunda de ellas que habíamos hablado es, en este caso, la activación, la sobrecarga, en este caso, mental. Sí, también hay una actividad mental que nos indica que hay miedo. ¿Cómo podemos detectarla? Cuando hay pensamientos que están constantemente pensando en aquello que tememos, que nos cuesta mucho soltar ese tipo de pensamientos, que ocupan mucho tiempo en el día a día, que incluso estamos dando muchas vueltas pensando solo en lo negativo. Todo este tipo de pensamientos que nos van a dificultar concentrarnos en otras cosas, que nos van a bloquear, que nos van a dificultar en nuestro día a día, ese tipo de pensamientos son una señal de que ahí hay una actividad, en este caso en nivel mental. Y por último vamos a hablar de cómo reaccionamos, cómo nos comportamos. Cuando aparece miedo podemos comportarnos de dos formas, voy a incidir en dos, para luego hablar de dos gestiones muy importantes. Una de ellas es tratar de evitar todo aquello que me hace daño. Si siento que puede haber un peligro, lo que trato es de protegerme no entrando. Mecanismo totalmente protector, totalmente natural. Pero luego veremos que si esto se mantiene en el tiempo y si evitamos muchas situaciones, podemos abrir una puerta a fobias y a otro tipo de dificultades más adelante que no queremos que aparezcan. Por lo cual, tener en cuenta que si evaluamos el coste que puede traer este tipo de evitación, hay que pensarlo dos veces cuando las detectamos. Otra de ellas es chequear si tengo los síntomas que nos están diciendo que son propios del COVID. Si me cuesta más respirar o estar chequeando en internet qué síntomas hay y estar revisando si yo los tengo. Esto también va a provocar que mi cuerpo esté más activo, que esté en modo búsqueda, y al estar en modo búsqueda está empezando a tensarse. Ya hay una actividad, ya hay una sobrecarga que la estamos generando a la hora de buscar. Cuidado también con este tipo de comportamientos. Una vez hemos revisado las tres áreas, por decirlo de una forma, en la que se puede detectar que empieza a aparecer el miedo, vamos a pasar al último pilar de todo ello. Por último, vamos a hablar de cómo gestionar este tipo de manifestaciones o este tipo de señales de que hay miedo. Para ello, como os he dividido en tres áreas donde podemos notar el miedo, os voy a proponer también tres técnicas para gestionar cuando notamos en cada una de esas áreas. Para el área más física, una de las técnicas de relajación más rápidas, efectivas y que no exige mucho entrenamiento es la respiración controlada. Un ejercicio muy sencillo que consta de tomar aire por la nariz muy lentamente y de una forma suave mientras contamos, por ejemplo, hasta 4. Lo mantenemos unos instantes dentro de nuestro cuerpo, notando cómo los pulmones están hinchados y lo expulsamos lentamente por la boca. Tanto coger aire como expulsarlo
siempre se recomienda que sea muy suave, muy lento, muy despacio. Esto nos va a ayudar a que nuestro sistema nervioso baje un poco esa sobrecarga y desciendan todas esas señales donde podemos detectar que está el miedo. Es una técnica muy rápida, muy efectiva y que os invito a que probéis y nos contéis los resultados que obtenéis. Por otro lado, por lo que respecta a la activación mental, hay otra técnica que consiste en focalizar esa atención, centrar esa atención que está ahora mismo en el elemento nuevo, el elemento peligroso, tratar de redirigirla hacia otro tema, hacia otro objeto. Esto no quiere decir que dejemos de pensar, deja de pensar, no le des vueltas, no te lleva a ningún lado. No consta de esto, consta de que estamos pensando en una cosa, tratar de realizar otra actividad mental que sea opuesta o que nos lleve la atención hacia otro lado para quitarle carga atencional, para distraer y ignorar esta parte que nos está preocupando. Y finalmente, la última propuesta estaba en esos chequeos y en esa habitación. Aquí no os voy a proponer una técnica concreta, sino que os invito a que cuando empecemos a salir, cuando empecemos a volver a esos proyectos que teníamos antes, tratar de recuperar dentro de lo posible nuestra rutina habitual, tratar de no evitar determinadas conductas que no sean, en este caso, peligrosas, siempre manteniendo las medidas de precaución, siempre realizando las actividades que nos permitan realizar, pero si podemos realizar algo, no evitar realizarlo por el miedo. Volvemos a decir que esto sí que es muy importante para garantizar una prevención de posibles problemas que nos puede traer más adelante. Os invito a que probéis estas 3 técnicas y espero que todos los apuntes que os he ido dando sobre qué pasa y cómo se puede gestionar os ayude a entender un poquito todo lo que nos puede ir afectando y también, después de conocer y saber por qué, poder hacerle frente. Os invito a practicar las técnicas que os he propuesto y estamos para cualquier duda disponibles. Con ello ya me despido y os mando un saludo.